Buenas noches, les saluda el doctor Rolando Mesa Rodríguez, docente del curso Derecho Constitucional Peruano. Bien, hoy día vamos a desarrollar el tema que es relativo al Poder Judicial. Cuando hablamos del Poder Judicial, ¿no? Nos referimos que el Poder Judicial pues, es una institución que forma parte de los estados modernos, porque esta institución establece pues, un sistema para procesar controversias dentro del marco legal, ¿no? Tenemos que mencionar a la doctrina de John Locke, posteriormente pues secundada por el barón Carlos de Secondat de Montesquieu y Labrede, ¿no? Y luego se complementa también esta doctrina más adelante con Karl Lowenstein ya en el siglo XX. La idea de cómo es el Poder Judicial, en realidad el Poder Judicial tiene la esencia de evitar, entre otras cosas, ¿no?, que quien ejerza funciones administrativas o legislativas realice pues la función jurisdiccional. Es el único que viene a ser el Poder Judicial, y con ello pues es decir, reconocer derechos y libertades fundamentales que están establecidos en la Constitución al momento que las partes acuden a solicitar que el Poder Judicial dirima quién realmente tiene la razón para ver los intereses de cada una de las personas. Por eso decimos que el Poder Judicial es un poder autónomo. ¿Por qué? Y tiene por esencia pues, que evita pues, que otras instituciones se ingieran o ejerzan esas funciones, como lo he mencionado anteriormente, ejerzan esas funciones administrativas o en todo caso podría ser pues, legislativas también, que puedan realizar esas funciones que no les competen. Cuando nosotros mencionamos al barón de Montesquieu, debemos trasladarnos a esa obra que él dio para la población mundial en cuanto al espíritu de las leyes. Él sostuvo que no hay libertad, dice, si el poder de juzgar no está bien deslindado del poder legislativo. Pero claro, el poder legislativo solamente se encarga de legislar, y las pasiones políticas que tienen uno u otro partido que está representado en sus escaños, es difícil que pueda pues, ejercer esa potestad de administrar justicia en forma independiente y en forma autónoma. También dijo el Poder Ejecutivo, no puede el Poder Ejecutivo también efectuar una administración de justicia debido pues a que solamente él se encarga de ejecutar las políticas de gobierno. ¿Y qué sería? Que el Poder Ejecutivo también se volvería juez y parte. No. Entonces, desde ese punto de vista, si no hay una separación de esos poderes, ejecutivo, legislativo, entonces el juez aparentemente del Poder Ejecutivo o aparentemente del Poder Legislativo sería realmente muy posiblemente un opresor. Y se habría perdido pues esa esencia que se busca de la autonomía, de la libertad, ¿no? Por eso es que el funcionamiento de los poderes del Estado está debidamente designado. Hay un deslinde. El Poder Ejecutivo dicta las leyes, el Poder Legislativo dicta las leyes, el Poder Ejecutivo ejecuta políticas de gobierno, y en este caso será el Poder Judicial quien administre la justicia sin injerencia y ser una institución completamente autónoma. Cuando nosotros también nos referimos
a ese sistema, a esos poderes que existen, entonces tenemos que tener una idea de la existencia de un sistema de equilibrio, una distribución de poderes, siguiendo la línea de Montesquieu, con todos esos matices, con todas esas correcciones que existen. Entonces la sociedad actual tiene que tener ese tipo de equilibrio, una balanza donde cada poder tenga sus funciones. Entonces es la idea principal, es la exigencia ineludible en todo Estado democrático y social de derecho que se exige. Sí, ¿por qué? Porque la separación de poderes y las tres funciones básicas del Estado son limitaciones recíprocas, ¿no? Pero sin entorpecer unas a otras. Es decir, viene a constituir una garantía para el reconocimiento de los derechos constitucionales reconocidos. Pues hay una entidad de una u otra forma para limitar el poder frente al absolutismo y la dictadura. Eso es lo que se busca. Cuando nosotros ya acudimos a nuestra Carta Fundamental, ¿no? Vamos a leer el artículo 138 de nuestra Carta Fundamental, que nos dice la potestad de administrar justicia, ¿no? Primacía de la Constitución sobre toda norma. Entonces, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos con arreglo a la Constitución y de las leyes. Claro está. Entonces, la responsabilidad esa que hay de proteger los derechos de las personas y sanciones a sus infractores le corresponde en exclusiva al Poder Judicial, que es distinta a las funciones del Poder Ejecutivo o Poder Legislativo, ¿no? Que vendría de esta manera, pues entonces, a hacer una balanza de poderes. ¿Por qué? Porque la función jurisdiccional debe ser ejercida exclusivamente por determinados órganos del Estado. Y en este caso, el órgano del Estado para ejercer esa función jurisdiccional es el Poder Judicial. Se sostiene, pues, que la exclusividad, ¿no?, presenta una vertiente positiva u otra negativa. En cuanto a la positiva, dice, pues, que el Estado tiene el monopolio de la jurisdicción. Sí, el monopolio, porque la justicia, la función jurisdiccional es monopólica, el Estado lo tiene. Y los únicos que pueden ejercerlo son los magistrados y los tribunales que actúan en forma independiente, pues, respecto a cualquier otro poder del Estado. Por lo que entonces es imposible que la potestad jurisdiccional sea asignada al Poder Legislativo o Poder Ejecutivo. Ahora, en cuanto a la vertiente negativa, los órganos y funcionarios a los que se atribuye la potestad jurisdiccional están obligados, pues, a ejercer, ¿no?, esta actividad de forma exclusiva, sin poder con otra función pública o privada, ¿no?, salvo, pues, aquellas que pudieran estar autorizadas por la Constitución, pero no. Acá también tenemos que mencionar en cuanto al control difuso. Se establece por primera vez en el artículo 23, el título preliminar del Código Civil de 1936. Ahí se disponía que en caso de incompatibilidad entre una disposición constitucional y una legal, se prefiere a la primera. También nos vamos a referir al artículo 8 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1963. Ahí recoge también el principio enunciado anteriormente sobre el control difuso, y que era para los jueces, disponiendo, pues, que las sentencias que se dictaran en primera o segunda instancia, si no son impugnadas, se elevan en consulta a la Corte Suprema de la República, ¿sí?, agregando de esta forma, ¿no?, el control de la legalidad de las normas jurídicas de inferior jerarquía respecto a la ley en el mismo sentido anteriormente indicado. O sea, ya se estaba introduciendo, ya el Poder Judicial en su Ley Orgánica de 1963 trata entonces de dar un control de la manera correcta y siempre hacer prevalecer la Constitución sobre las demás normas en caso hubiese una contradicción o de repente un desequilibrio. Para ver, en la Constitución de 1979, ahí también se establece el control difuso, ¿no?, de forma genérica, sí, en su artículo 87 de esta fenecida Constitución, y en forma específica para el Poder Judicial en el artículo 236.
En cuanto a nuestra Constitución actual de 1993, ¿no? El control difuso también lo establece en los artículos 51 y 58. Esta es la Constitución de 1993 que está vigente. Entonces, la Constitución prevalece sobre toda norma legal, sobre la norma de inferior jerarquía, y así sucesivamente. Entonces, la publicidad también es esencial para la vigencia de toda norma del Estado conforme prescribe el artículo 51. Ahora, bien, la potestad de administrar justicia emana del pueblo y se ejerce por el Poder Judicial a través de sus órganos jerárquicos, con arreglo a la Constitución y a las leyes. Así está establecido. Por eso se dice que en todo proceso de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, sobre todo norma de inferior rango, entonces prevalece la norma constitucional. El artículo 139 de la Constitución vigente de 1993 agrupa pues bajo la denominación de principios y derechos a un conjunto de disposiciones referentes a la función jurisdiccional. Pues la Constitución pues, de 1979 normaba en el artículo 233. Esta Constitución actual, vigente, lo norma en el artículo 139. Entonces, la Constitución de 1979 lo denominaba garantías de la administración de justicia, siendo por ello un concepto más preciso en aquella Constitución, debido a que se trata de disposiciones, ¿no?, que pueden invocarse y hacerse efectiva inmediatamente, a diferencia de nuestra Constitución actual, que lo norma en el artículo 179 y se refiere y lo denomina principios, ¿no? Pero bien, ¿cómo debe ser entendida la función jurisdiccional? Debe ser entendida como un fin primario del Estado, que consiste en dirimir conflictos interindividuales. Esos conflictos interindividuales, en efecto, ante el impedimento de hacerse justicia, ¿no?, por propia mano, pues, salvo en caso de legítima defensa o derecho de retención, que es otra cosa, ¿no?, viene a ser el Estado el encargado de resolver las controversias. Sí, las partes acuden al Poder Judicial al amparo del principio del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, para dirimir sus intereses. Entonces, acá el Estado es encargado entonces de resolver esas controversias legales que surgen entre los hombres. Por eso, el justiciable tiene el derecho de acudir ante el órgano jurisdiccional y no hacerse justicia por sus propias manos. Por eso decimos que el correlato de la jurisdicción también es un poder o es un deber. Es evidente, que la jurisdicción corresponde a la soberanía del Estado, claro, ejercida a través de un órgano jurisdiccional. Eso es así, el cual será el competente para resolver los conflictos. Pero que se susciten esos conflictos, ¿entre quiénes? Entre los particulares. ¿Y cómo resuelven? Aplicando la ley. Así de simple. Entonces, el ejercicio de la jurisdicción, ¿qué implica? Implica 4 requisitos importantes. El primer requisito, conflicto entre las partes. El segundo requisito, interés social en la composición del conflicto. Claro. El otro requisito también tiene que ser que el Estado debe intervenir o mediante el órgano judicial como un tercero imparcial. Claro, va a ser un imparcial porque al momento de emitir una resolución final tiene que hacerlo con imparcialidad. Y el cuarto requisito es aplicación de la ley o integración del derecho. Claro, para resolver esas controversias, para dirimir esos intereses que cada uno dice que tiene la razón, va a tener el juez que aplicar correctamente la ley a quien le corresponde o integrarlo el derecho también, que muchas veces no está especificado en la ley. A ver, una interrogante. ¿Y por cuántas clases de facultades se encuentra regulado la jurisdicción? ¿Por cuántas clases de facultades se encuentra regulado la jurisdicción?
Bien, las primeras son relativas a la decisión y ejecución, ¿no?, que se refieren al acto mismo. Y la segunda concierne pues a la coerción y documentación, que de un lado tienden a remover pues esos obstáculos que se oponen a su cabal ejercicio, y de otro acreditar de manera fehaciente, ¿no?, la realización de los actos jurisdiccionales. Claro. Entonces, otorgándolos permanencia, así como una fijación que es indubitable, o sea, sin duda, en el tiempo, es decir, el modo y forma en que se desarrolla. En cuanto a la unidad jurisdiccional, pues, porque hemos hablado ya de facultades que regulan la jurisdicción, pero vamos a mencionar rápidamente, la unidad jurisdiccional tiene tres acepciones, que no siempre tienen presentes porque son parecidas, ¿no? La primera es el monopolio en la aplicación del derecho. Claro, ¿quién aplica el derecho para solucionar controversias? El Poder Judicial, sus jueces. Solo los órganos jurisdiccionales pueden aplicar las normas jurídicas a los litigios concretos. Además, solo pueden cumplir esta función y ninguna otra. Claro. La segunda es una resolución plena del asunto confiado a su competencia, claro, sin que puedan separarse elementos de litis, por ejemplo, incidentes, cuestiones previas o prejudiciales. Por ejemplo, para conflictos, tiene que, para confiarlos en un caso a otro centro decisorio distinto, siempre y cuando no sea de su competencia. Hablemos la competencia por razón de materia, de cuantía, etc. Pero siempre hay un asunto estrictamente que es confiable a su competencia, y eso tiene que asumir el juez que le compete. Y tercera acepción es la inexistencia de especies de delito o personas cualificadas sustraíbles a su jurisdicción. Claro, no está permitido a los jueces, por decir, vamos a resumir todo esto, no está permitido a los jueces delegar sus potestades en otras personas u organismos. La función jurisdiccional es única en el Perú. Por lo tanto, en el arbitraje, por ejemplo, no hay delegación, puesto que es producto de la voluntad de las partes, no la decisión del juez. No se reconoce otra jurisdicción. La función jurisdiccional también es independiente. Cuando hablamos de independientes, toma sus propias decisiones, no hay injerencia en nadie. Por lo que estando en trámite un proceso judicial, ¿no?, ninguna autoridad u organismo puede abocarse a su conocimiento ni interferir en el ejercicio de su función. ¿Ven qué importante es? En lo concerniente a la prohibición que pesa sobre toda autoridad para modificar sentencias judiciales, ¿no?, o retardar su ejecución, pero solo aquí se permite el derecho de gracia con la modalidad del indulto o la amnistía, nada más. Cuando el indulto sabemos que es el presidente el que decide, y la amnistía es cuando se olvida de la pena. ¿Ven? Solamente por esos medios se permite ingerir en sentencias que retarden su ejecución, nada más, que puede inferir. No hay otra forma de que pueda haber intervención. Cuando hablamos del principio de independencia, ¿no?, judicial, debe entenderse desde tres perspectivas. Uno, como garantía del órgano que administra justicia. Claro, independencia orgánica, por sujeción pues al respeto al principio de separación de poderes. Dos, como garantía operativa para la actuación del juez, independencia funcional, por conexión con los principios de reserva y exclusividad de la jurisdicción. Tres, como capacidad subjetiva, con sujeción a la propia voluntad de ejercer y defender dicha independencia. Eso es básico. Como verán, son tan importantes los hechos y las acciones del Poder Judicial que nos trae pues relevancia todos estos hechos en que es el único y es parte del monopolio del Estado para administrar justicia a nombre de una nación. Y para culminar, mencionaremos, en virtud pues
a lo expuesto de la función jurisdiccional debe entenderse como aquel fin primario del Estado que consiste en dirimir conflictos, ¿no? En cuanto a la unidad jurisdiccional, ha de ser comprendida en principio como la negación de la idea de la fragmentación jurisdiccional, o sea que el Poder Judicial es el único, no puede ser fragmentado. Por eso hablamos de unidad jurisdiccional, y eso también está establecido en nuestra Carta Fundamental. Está establecido en el artículo 139, inciso C, donde dice la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. No existe ni puede establecerse función jurisdiccional alguna independiente, con excepción de la militar y la arbitral. No hay proceso judicial por omisión u obligación. ¿Ven? Entonces nuestra Constitución ya lo clarifica. Inclusive nos habla de independencia jurisdiccional en el inciso 2 del mismo articulado que estamos mencionando. Nos habla también del debido proceso y la tutela jurisdiccional, que está establecido la observancia del debido proceso y la tutela. Dice, ninguna persona puede ser desviada de la jurisdicción predeterminada por la ley, ¿no? Entonces, todos estos aspectos que nos habla nuestra Carta Fundamental están relacionados a estos principios que son importantes y que el único que tiene esta potestad para administrar justicia y tiene que aplicarlos y tiene que respetarlos es el Poder Judicial, ¿no? Estas explicaciones que estamos dando, por ejemplo, es importante también tomar en cuenta que los procesos son públicos. La publicidad de los procesos está establecido en la Constitución Política del Estado peruano. Entonces la publicidad es obligatoria, es importante. Cuando se trata de procesos por responsabilidad de funcionarios públicos, con mucha mayor razón. Y también aquellos delitos cometidos por medio de la prensa, que atentan contra el honor, la difamación, la injuria que se comenta con tanta frecuencia. Entonces también pueden ser. También es obligatorio en los juicios a que se refieren a los derechos fundamentales garantizados por la Constitución. La publicidad es una de las garantías del debido proceso. Sí, este principio tiene su fundamento en el carácter público. Es importante, ¿no? De esta etapa protestante, donde todos los ciudadanos podemos concurrir libremente a esas audiencias, a expectar y presenciarlos, y así como la necesidad también de la opinión pública de informarse acerca del desarrollo de los juicios y el comportamiento de los jueces en dichos actos. Bien, señores, entonces por ahora hemos terminado esta sesión. En otra oportunidad volveremos a retomar con otro tema correspondiente al curso de Derecho Constitucional Peruano. Muy buenas noches.